Durante toda la historia de My Little Pony se nos fueron presentando distintos personajes, unos los cuales brillaban más que otros, tanto por sus personalidades como trasfondo, o porque simplemente su diseño llamaba la atención, algunos mereciéndolo, y otros... otros no estaban planeados para que les sucediera. Y si mencionamos a los personajes más relevantes y queridos de la franquicia, de los primeros en pensar es Starlight Glimmer, una pony mucho más que sobrevalorada y que no merece lo que tiene. Aviso y aclaración, aunque pudieran creer lo contrario, este video y opinión no lo hago para verme súper original y llamar la atención, o para llevar la contraria al fandom solo porque sí. Esta realmente es mi más sincera opinión al respecto, y es más, tengo pruebas de por qué Starlight es el personaje más sobrevalorado y simple de toda la franquicia. Primero que nada, iniciemos aclarando algo fundamental. ¿Qué es algo sobrevalorado? Y es que por simple que suene, hay gente que utiliza esta palabra a la ligera cuando hablan de algo que no les gusta o que es muy popular. Sobrevalorado se refiere a algo que tiene o se le da justo más valor del que debería o merece. ¿Qué es un personaje sobrevalorado entonces o cuándo lo está? Cuando se le da más importancia o popularidad de la que realmente debería y merecería. ¿Y cómo sabemos cuando a un personaje le pasa eso? Viendo sus méritos, logros e importancia en la historia, aunque guiándonos bajo las reglas y lógica impuestas en esta. Así podemos ver que, como ejemplo rápido, Derpy es un ejemplo de super mega ultra sobrevaloración, ya que lo que haga uno en la historia no afecta a esta, y por la forma en la que actúa y se comporta en el contexto de la historia de MLP, no serviría de mucho en un plano protagónico. Y sin embargo, es alabada y muy usada por el fandom. Aquí entra otro apartado muy importante, ya que un personaje principal jamás podrá ser sobrevalorado. Y esto es porque su papel como protagonista le vale el hecho de importancia y jamás podrá decirse que es injustamente más querido, ya que ese es su papel, el ser muy querido o muy odiado por el público, dependiendo de cómo se le vaya llevando en la historia y el papel que desempeña. Esto lo explico porque hay mucha gente la cual a la hora de hablar de personajes sobrevalorados de MLP menciona a Rainbow Dash o Fluttershy, lo cual realmente no puede ser, ya que el papel de esos personajes es lograr eso y son protagonistas a partir de los cuales gira la historia, a diferencia de Derpy, que es un personaje ni siquiera secundario, sino uno más de fondo, y todo lo de que fuera ganando más importancia y se supiera más de ella, si bien fue oficial en la historia, se logró gracias a los fans, haciendo que a pesar de que oficialmente se le diera más importancia, sigue siendo sobrevalorado, pues aún con sus papeles de vez en cuando protagónicos no da algo nuevo y especial, sintiéndose bastante el fanservice. Ahora, aclarando todo esto, puedo decir y asegurar con toda confianza y sin miedo a equivocarme que Starlight es uno de los mayores personajes sobrevalorados de MLP, también bastante plano, pero en un momento vamos a eso. Ahora, ¿en qué me baso para decir que está sobrevalorada? En todas las características que acabamos de decir y que hacen que uno lo sea. Es uno de los personajes más queridos y aclamados por el fandom, siendo que sus méritos reales no equivaldrían para tanto, y las acciones con las que se le ensalzan son más que imposibles según la lógica de la historia, por lo que si bien los hizo, no tiene sentido que los hubiera hecho. Además de que no hay un sello en ellas que diga que solo Starlight podría hacerlo, pudiendo cambiar con otro personaje y que este otro lo hubiera hecho y ahorita mismo todos lo estarían alabando. Pero vayamos por el principio. Starlight Glimmer, si bien no es ni la sombra de lo que fue, al principio era un buen personaje, y todo se debe a que seguía por el papel para el cual fue hecho. Así es, Starlight antes era un antagonista, y ese papel le venía como anillo al dedo por la personalidad que se le había dado y por cómo la trataba la historia. Así, en la temporada 4 de My Little Pony, en la cual la conocimos, iría ganando popularidad entre los fans de una manera bastante rápida y numerosa. Y lo crean o no, esa popularidad fue uno de los causantes que el personaje se arruinara. Toda serie tiene una historia ya planificada, y los que la dirigen y hacen cuidan cualquier detalle, teniendo organizado todo, sobre todo al ser de empresas tales como Hasbro. No crean que ponen lo primero que se les ocurre y lo sacan sin más, no. De hecho, tienen todo un plan por el cual indica cómo continuará en todos los episodios y temporadas siguientes. Lo tienen todo planeado para buscar no saltarse detalles importantes, o decir algo que contradijera cosas dichas en ellos. Sin embargo, estos planes no son completamente estrictos, ya que algo muy importante para ellos es el público.
Así, si Derpy estaba planeada para ser solo un pony de fondo, pero notaban que había ganado mucha popularidad, decidían darle más protagonismo, aunque uno sano, porque no afectaba a la historia en sí, y justo eso pasó con Starlight, aunque lamentablemente eso supuso más que un problema para Hasbro. Verán, al ver la gran popularidad que Starlight estaba alcanzando, Hasbro decidió no mantenerla como la villana que había planeado, sino darle un papel más protagónico, juntándola con las Main Six. Sin embargo, volvemos a que no es tan fácil como parece, pues Starlight fue hecho para representar no solo a la rival de Twilight, sino a su mayor adversaria y antagonista. Y toda la personalidad de Starlight, lo que la hacía interesante y especial, se basaba y giraba en torno al papel que ella cumplía, por lo que al quitarle ese rol y darle otro, su personalidad no cuadraba, sobre todo porque era un rol opuesto al que se le había asignado, y si bien se pudo haber mostrado el cambio del personaje poco a poco, dándole una personalidad que no se alejara del anterior, pero que cuadrara con su nuevo papel, Hasbro no quiso hacerlo, inmediatamente mostrando el cómo Starlight, al ser derrotada por Twilight, cambiaba completamente hasta ser alguien irreconocible si no tuviera su físico, y a la vez resultando en un sinsentido. Y ojo, el cambio en las acciones, bando o forma de ser en un personaje no lo hace descuadrar o malo al personaje. Muchas veces tiene buen resultado manteniendo la esencia del personaje, pero incluso para todo eso hay un plan de por medio y se lleva poco a poco el personaje para que puedas ver cómo este cambia, bajo qué justificaciones y hacerlo creíble, y no rápido y de la noche a la mañana como hizo Hasbro. Y eso fue solo el principio de los problemas con Starlight, ya que con ese cambio repentino también vinieron cosas sin sentido en la historia. Una de esas cosas de las cuales más se mencionan al hablar mal de Starlight son las razones que se le dio para justificar todo lo que hizo, y con justa razón, y esta razón fue que todas las maldades que había causado tanto física como psicológicamente a miles de ponis inocentes habían sido porque, y prepárense, fue porque su amigo de la infancia se había mudado a otro lugar. Y como sé que llegará gente a decir, pero es que eso sí fue algo duro para ella, no tenía más amigos, se la pasó sola, les pregunto, ¿en serio esclavizar a todos los ponis que puedas, haciendo un disque estado comunista en el cual tú te aprovechas de todos y maltratas a los que te contradicen, es justificación? Porque sí, eso fue lo que hizo. Y cuando juntamos la acción con la justificación, estas parecen ser de dos situaciones bastante distintas y que no tienen que ver una con la otra. Estarán de acuerdo conmigo a que no solo es una justificación estúpida, sino que de plano ni justificación es. Y todo esto resulta aún más chocante porque una de las gracias de Starlight era que era un personaje misterioso. Todo lo que había hecho y hacía no se sabía la razón posible. Lo que sí se sabía era que tarde o temprano se revelaría. Las especulaciones por todas sus acciones hacían creer que había algo más profundo ahí. Pero de nuevo, Hasbro al apurarse dio una justificación que si bien no estaba muy planeada, creyeron que al tener que ver con la amistad, cuadraría perfecto con MLP. Gran error, ya que un montón de casos en MLP que involucran la amistad están bien desarrollados, pero no por ser de la amistad y ya, sino por el trasfondo, y que se lleva una lógica que va de mano con el problema y su importancia. Pero a pesar del cambio por completo que sufrió Starlight, esto la hizo mucho más popular, lo cual me sacó de onda por completo. Muchos que adoran Starlight lo hacen por la nueva pony y no la anterior, pero esto se resume en una sola palabra: simplicidad. Y es que Starlight se volvió un personaje simple, no solo porque su papel cambió y en consecuencia su personalidad, sino que aparte el nuevo que se le dio fue de alguien que apenas estaba conociendo el mundo de MLP sin nada que la destaque, excepto el hecho de que es buena por naturaleza, permitiendo que así la gente se pudiera autoinsertar y verse reflejada en ella. Eso es algo que no es ajeno a las historias, ya que en serio hay veces en las cuales se hace un personaje que no tenga una personalidad o forma de ser definida, resultando en alguien pobre y simple, pero hecho como un gancho para que la gente, por muy distinta que sea, logre encajar en él al no tener nada definido. Eso es para lo que Hasbro decidió convertir a Starlight, aprovechando su popularidad, prácticamente un avatar, de esos que conviven con tus personajes favoritos en un juego, pero se queda ahí. La diferencia es que Starlight ya era canon. Así que sí, Starlight terminó siendo un personaje simple y malo, y si bien sus fanáticos la justifican con lo que hizo en el pasado y su supuesto cambio, no se dan cuenta de que hablan de un personaje completamente distinto. El que fue, y no el que es, aparte que lo del supuesto cambio no es una redención en la cual se arrepiente de todo y decida arreglar las cosas, como dicen sus fanáticos, sino lo que ya dijimos, un sinsentido.
Pero hablando de la Starlight actual, entonces, ¿qué función cumple ella? Pues se le intentaron dar episodios y hasta un arco de protagonismo luego de su cambio, los cuales la dejaron muy fuera de lugar, ya que parecía como si hubieran agarrado a cualquier pony de fondo, le agregaran una historia y lo dejaran actuar, porque se notaba bastante que Starlight no es un personaje hecho y derecho, el cual esté definido como serían las Main Six, y por si fuera poco causó incoherencias en la historia, las cuales resultaron muy chocantes, ya que tiene no solo el mismo poder de Twilight, sino hasta más. Y eso era porque, como dije antes, había sido pensada como la antagonista de Twilight, y al irse revelando poco a poco sobre ella y ser un personaje misterioso, daba a pensar en cuánto habría aprendido o estudiado para hacer más que igualar a Twilight misma. Y con lo que se mostró al final de ella, se vio que no había estado ni la mitad del tiempo que Twilight lo hizo durante toda su vida hasta ese momento, estudiando o aprendiendo algo al respecto, ni siquiera entrenando, cosa que Twilight desde niña había estado haciendo y que Starlight jamás hizo. No tenía sentido que fuera más poderosa o decir que así había nacido, ya que bajo las reglas del mundo de MLP, todos los unicornios deben aprender al respecto. Tienen la magia en ellos, pero en pequeñas chispas, y ellos deben entrenarla y aprender a usarla. Twilight no solo dedicó su vida a eso, sino que además es la más lista de su generación, sabiendo de todos los hechizos y magia existentes, y con registro hasta ese momento. Así que el que Starlight fuera más poderosa solo porque sí... Y llegamos a un asunto del cual quería hablar bastante, y es el asunto de otros personajes como Trixie o Discord. ¿Se consideran estos personajes sobrevalorados? La respuesta sería que no, y dirás, pero son personajes secundarios bastante populares, ¿eso no los vuelve sobrevalorados? Y es que olvidan que eso es solo un requerimiento de los demás que hay para considerarse sobrevalorado. Otra cosa al respecto eran sus méritos, y lo que habían hecho, su importancia en la historia. Y en todo esto es algo que Trixie y Discord triunfan, sirviendo para partes fundamentales de algunos episodios, aparte de su importancia en la historia a pesar de no ser los principales. Por si fuera poco, no son personajes planos, sino que cuentan con una personalidad propia y un desarrollo real. Y ya si nos ponemos con eso, hasta Derpy tiene más trasfondo y personalidad que la Starlight actual, con esa que le dieron de bufona y que amaba a los muffins. Todo esto no es un llamado para molestar a alguien, y de hecho si te gusta el personaje no tiene nada de malo y no debes sentirte mal por eso. Esto no va hacia los fans, sino hacia el personaje en sí, queriendo ponerlo en su lugar de una vez por todas. Lamento haber tardado tanto en subir un nuevo video, pero no se preocupen, que eso ya está corregido, y volveré a estar subiendo un video o dos por semana, ya vienen otros en camino. Espero que esta reflexión les haya gustado. Si les gustó este video, les pediré que le den like y lo compartan, ya que así más gente me conoce. Me gustaría mandar un gran saludo a mi Spike personal, Eric Daniel Zurita Moncayo, quien es un gran compañero y me hizo este hermoso fanart. Él se dedica a hacer distintos dibujos, así que no olviden seguirlo en su Facebook para no perderse ninguno de sus nuevos artes. El link estará en la descripción. También me gustaría mandar un gran saludo a David, un brony bastante fuerte y el cual inspira mucho a seguir con esto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, en serio los quiero mucho. Gracias por seguir apoyando el canal y seguir confiando aun cuando no haya subido video en todo este tiempo. Sin más, yo he sido la Dra. Saitoi y este video ha...